Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con lo último que habíamos quedado, que eran los casos de integraciones impropias. Pasaríamos a lo que es de segunda especie, pero también es bueno que comparemos un poco qué son, recordar simplemente para poder comparar cuáles eran las integrales de primera especie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que habían integrales en las cuales nosotros podríamos decir que iban a ser impropias porque tendían a valores que podrían ser infinitos o indeterminados. Ya eso entendíamos como las funciones impropias. Vimos el primer caso inconscientemente de lo que eran las integrales impropias de primera especie, que eran solamente las integrales en los cuales los criterios de integración, hacia dónde tendía la integral, eran hacia los menos infinitos, hacia un número, podría ser 3, desde un número hacia el infinito, o el caso desde menos infinito hasta infinito. Pero en este caso hay gente que dice que no son de primera especie, pero sí son, porque nosotros podríamos, por lo que habíamos visto en clases pasadas, separar esa integral desde menos infinito a un número cualquiera que nosotros decidiéramos, que tiene que de cierta manera ser conveniente, hasta el infinito, positivo en la segunda integral. Entonces estamos ante este tipo de integrales. Cuando las integrales tienden a infinitos y tenemos que evaluar esa integral, son las que nosotros denominamos integrales de primera especie. ¿Ya? Y en resumen, lo que habría que hacer, ejemplo, si nosotros tuviéramos la integral desde, vamos a definir, desde 3 hacia el infinito, vamos a suponer, de x partido en x como ejemplo, ¿ya? Esa integral esa función, esta función que tengo acá, yo la puedo dibujar mentalmente o podría ayudarme aquí con el dibujo para tener una referencia y decir esta ecuación, esta función, disculpen, más o menos va a tener este orden. Pero los límites de integración son desde el 3 hasta el infinito, que sería todo este valor que está acá. Entonces yo quiero entender si este valor es infinito o tiene un valor establecido. Y habíamos dicho que esto, decir que es infinito o tiene un valor fijo, es decir, si converge o diverge la integral. Entonces, esta integral es de primera especie porque tiende al infinito en uno de los extremos, en el extremo superior de la integral, hacia la derecha. Entonces, simplemente, para poder resolver esa integral, llegamos a la conclusión en la clase que bastaba simplemente hacer un límite de una constante cualquiera que tienda hacia ese infinito, dejando la integral de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Que uno dice ya es simplemente agregar un límite. No, es que detrás de eso hay toda una ciencia. Nosotros no podemos llegar hacia el infinito, pero sí podríamos decir que hay una cota, un b, hasta un límite, llega hasta un cierto punto, está acotado, pero ese b lo vamos a hacer tender hacia el infinito. Entonces cada vez lo estamos corriendo más. Y estamos viendo si podemos calcular ese valor. Cada vez más cercano, pero no es infinito. Tiende a infinito. Esa es la ventaja que tiene el límite. Entonces simplemente tendríamos que desarrollar esta integral que está acá. Entonces ya sabemos que primero ponemos el límite, no olvídese que hay un límite anteriormente, y sabemos que esa integral tiene como solución un logaritmo natural de x, ¿ya? Un valor absoluto. Pero como está en el tramo positivo, podríamos perfectamente solamente considerar el valor x.
y evaluarlo entre b y 3. Ahí está la solución. Por lo tanto, nos quedaría un límite de un b cuando tiende a infinito de logaritmo natural de b menos logaritmo natural de 3. Y ahí nosotros tendríamos que entonces ver cuánto vale el logaritmo natural de infinito menos logaritmo natural de 3. La función logarítmica, acuérdense, tengo el y, tengo el x. La función logarítmica tiene más o menos este comportamiento, que es la función inversa de la exponencial. Entonces, la logarítmica tiende, cuando voy hacia infinito, tiende hacia el infinito. Por lo tanto, este logaritmo de infinito es infinito, y aunque el logaritmo de 3 sea un número que no sé cuánto vale, tendría que usar la calculadora, sigue siendo un número, una constante, un número fijo, no tan grande. Puede ser, aunque sea grande, no va a afectar al infinito. Por lo tanto, me quedaría infinito. Entonces, la solución de este integral es infinito. Y lo calculamos por medio del límite. Entonces hay que volver a repasar el límite. Les dije, por favor, repasen el límite. No van a poder calcular ninguna de estas integrales si no saben calcular los límites. Y podríamos decir que la solución nos dice que esta diverge, ya que la integral es infinita. El área bajo la curva es infinita. Entonces ese es el criterio para integrales impropias de primera especie. Pero hoy día vamos a hablar de las integrales impropias de segunda especie. ¿Cuál es la diferencia? Que veamos por definición. Va a haber una función entre a y b que no necesariamente está acotada, ¿ya? Pero sí sabemos que podemos calcular la integral. Es integrable entre a y b. Lo que va a pasar, la diferencia de una de segunda especie, es que va a tener dentro de ese intervalo, para poder calcular la integral, o en los extremos, en este caso es el primer caso, se indetermina, tiene una asíntota. O en el caso de A, o en el caso de, en este caso, el límite superior. En el caso de B. No podemos calcular o cerrar el conjunto en B porque tiene una asíntota, es discontinua. Tiene una discontinuidad en uno de los extremos o dentro del conjunto, porque hay muchos tipos. Entonces, en resumen, las integrales de segunda, integral impropia de segunda especie, son integrales que perfectamente podemos calcularlo, podemos darle valores, por ejemplo, entre 0 y 3, no es hacia los infinitos, ¿ya? Pero lo que pasa en estas funciones es que tiene discontinuidad, no se puede calcular o el valor de 3 en uno de los extremos o en el valor de 0 o dentro de uno de los valores entre 0 y 3, supongamos ejemplo el 1. Si hay una discontinuidad o en los extremos justo de los valores de la integral o dentro de la integral, entonces estamos ante una integral de segunda especie. El dibujo sería que hay funciones, vamos a imaginar acá, donde hay una discontinuidad, por lo tanto hay una asíntota vertical, y nosotros vamos a decir que esto es B, que esto es A, y este es C, y estamos ante la presencia de integrales, donde uno de los extremos es justo un punto de discontinuidad,
sea el superior o el inferior, o es un valor que entre medio de la función es discontinua. Que por acá entre medio, entre A y C, está el B. Son los tres casos. ¿Ya? Entonces, tenemos esta integral, pero sabemos que hay una discontinuidad cuando se acerca a cierto valor. Vamos a decir que esta integral existe, vamos a decir que cuando converge, o no existe cuando diverge, que es lo mismo que ya habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? Si la función que estamos calculando, la f, o sea, f de t, porque esto es en función de t, tiene una discontinuidad en b, lo estamos acercando por la izquierda, valores menores que ese término. Por lo tanto, en la parte superior lo estamos acercando por la izquierda, pero si lo estuviéramos acercando con valores por la derecha, el signo sería un positivo, porque lo estamos acercando para el límite inferior de la integral, lo estamos acercando por la derecha. Y si lo estuviéramos acercando por la izquierda, estamos con valores menores que b. Simplemente una anotación. ¿Ya? Entonces, para poder resolver esta integral, nuevamente se tienen que hacer límites. Pero no es un límite hacia el infinito, sino que es un límite hacia un valor determinado. Por eso sigue siendo una integración impropia, y la diferencia entre una de primer grado o segundo grado es que simplemente una tiende a los infinitos y la otra tiende, la de segunda especie, a valores indeterminados. Pero es el mismo procedimiento. El problema, y vuelvo a recalcar, es que van a tener que repasar límites. Y también entender un poco lo que son las funciones. Hagamos este ejemplo. Nos dicen estudie la convergencia de la siguiente integral. Entonces, no me están diciendo que la integral, que eso yo ya lo sé hacer. Puedo observar que puedo hacer un cambio de variable. Me quedaría un du igual a un dx. Entonces me quedaría la integral de du partido en u, en raíz, me faltaba el raíz. Y los límites de integración cambian, porque cuando el x vale 2, me da un 0, y cuando el x vale 5, estaría dando 3. Entonces me fijo que esta integral, igual que en el caso original, se indetermina en uno de los extremos, justo en 2 en el caso original, o en 0 con el cambio de variable. Por lo tanto, esa tiene una discontinuidad, porque se indetermina. No puede ser 2 en la variable original o no puede ser 0 en la variable nueva, el cambio de variable. Por lo tanto, estoy en la presencia de una integral de segunda especie. Lo que me dice es que no me preocupe y que simplemente diga el límite de b cuando tiende a 0 por la derecha, mayores que 0, porque está en la parte inferior de la integral, va a ser b hasta 3 de du raíz de u. Y esa integral la puedo resolver, porque esa integral yo sé que es de la forma raíz de u por 2, evaluada entre 3 y b, pero no me puedo olvidar del concepto del límite. El límite de b cuando tiende a 0. Y me tengo que acordar que es por la derecha, mayores que 0, por el cambio de signo, si es positivo o si es negativo. Siempre hay que ponerlo. Entonces me quedaría como solución el límite cuando b tiende a 0 por la derecha, y los valores serían 2 raíz de 3 menos 2 raíz de b.
evalúo el límite, me quedaría 2 raíz de 3 menos, y como me estoy acercando por la derecha, y aquí tiene toda la importancia, me estoy acercando por la derecha de 0, no tengo un problema con la raíz. Si yo me acercara por la izquierda, tendría un problema con la raíz, porque tendría valores negativos. Pero como me estoy acercando por la derecha, porque puse correctamente este signo, no tendría problemas y sabría inmediatamente que ese límite tiende a 0. Por lo tanto, esa solución sería ahí. Y converge porque me da un número fijo. Por lo tanto, esta integral converge y converge a 2 raíz de 3. Otro ejemplo que podrían hacer es esa de la secante. Ya sabemos que para poder resolver integrales en este ejemplo de la secante, en una trigonométrica tendríamos que multiplicar por un término. ¿Qué término podría multiplicar? A ver. Estoy pensando. La tangente, al derivar la tangente, lo que obtengo es secante por tangente. Sí. Y la secante, si la derivo, estoy por donde estoy como viendo los casos, y la secante, si la derivo, que es 1 partido en coseno, no, si derivo la secante me queda tangente por secante. Y si derivo la tangente me queda secante cuadrado. Entonces, si tengo la tangente y la derivo, sé que obtengo secante cuadrado, porque me queda 1 partido en coseno cuadrado. Y si tengo la secante y la derivo, obtengo tangente por secante. Entonces, fíjense que lo que tienen en común es una secante. Por lo tanto, si a esta secante que está acá la multiplico por secante, obtendría secante cuadrado. Y a la vez, con un más, la multiplico por tangente, tendría secante por tangente. Entonces, para no afectar esta integral, tendría que dividir por el numerador y el denominador el mismo término. Antes de eso, me estaba saltando, estaba desarrollando el tiro, ver de que si es una integral impropia de segunda especie. La secante es 1 partido en coseno y en pi medios vale 0. Por lo tanto, se indetermina con el valor de pi medio. Entonces, en el extremo superior es donde se indetermina. ¿Y por qué no me dejó agregar hojas? Ahí está. Pero yo quería primero hacer un cambio de variable. Por eso hice el término secante y el tangente. Y me quedaría, antes de desarrollar esto, me quedaría un secante cuadrado, que es lo que yo quería, más un secante por tangente. Y abajo tendría un secante más tangente. Por lo tanto, fíjense que en el denominador el numerador es la derivada. Eso es lo que quería, por eso estaba calculando la derivada de términos con secante. Si derivo el denominador, obtengo el numerador. Por lo tanto, podría perfectamente hacer un cambio de variable y obtendría la forma de u partido en u, donde u es secante de x más tangente de x. Y la derivada de u sería la derivada del secante, que sería siempre se me olvida, tangente por secante, sí, siempre tengo la duda, más la derivada de la tangente, que sería secante cuadrado de x, que me queda justo la de arriba. Y podría hacer los términos de integración. Pero
En el 0 no hay problema, originalmente en el 0 no hay problema, porque me quería 1 partido en 1, que un 1, pero el problema está en este pi medios. Por lo tanto, tendría que, antes de hacer esto, un límite de pi medios, disculpen, x o b, una letra, p, cuando tiende a pi medio por la izquierda, menores que él, y poner esto con un b. No es necesario que haga el cambio de variable, porque a esta altura usted, si ya lo ven, no tienen que hacer el cambio de variable y simplemente decir logaritmo de secante más tangente. Porque si hacen el cambio de variable les queda esto, que es un logaritmo, y después reemplazan y les queda secante más tangente. No es tan necesario hacer ese cambio de variable. A menos que quieran demostrarlo, pero ya a esta altura no es necesario. Entonces tenemos ahí ya ese logaritmo, pero tenemos un límite. Entonces tenemos el límite de b cuando tiende a pi medio por la izquierda de logaritmo de secante de x más tangente de x, evaluado todo eso, el logaritmo, entre 0 y b. Por lo tanto, me quedaría el límite de b cuando tiende a pi medio por la izquierda de logaritmo natural de secante de b más tangente de b menos logaritmo natural de secante de 0 más tangente de 0. Y ahora es simplemente preguntarse qué pasa cuando evalúo el límite a esta secante y a esta tangente. La función secante, acuérdense que la función secante, si yo sé que la función coseno es así, la función secante es girar los ejes, porque es una función inversa. Entonces, es cambiar el eje X por el eje Y, siempre me complica esto, y tendría, a ver si estoy bien, tendría algo como de este estilo. Soy re malo para cuando siempre saco la de la secante. Entonces, ver si simplemente se indetermina, si puedo, me quedaría me estoy acercando, no es necesario dibujarlo tampoco, es simplemente ver los valores, me estoy acercando al pi medio, pero no es pi medios, entonces este secante es 1 partido en coseno, en pi medio es 0, pero tiende a 0 por la izquierda. Por la izquierda, pues disculpen, es por la derecha, mayores. Estoy acercando por mayores que ese valor. Estoy acercando 0 por la derecha. Entonces, el pi medios me estoy acercando por 0, pero con 0,1, 0,01, 0,02. Entonces, ese límite me quedaría 1 partido a 0, pero nunca va a ser 0. Entonces, me va a quedar infinito por algo muy pequeño. Esto es infinito. Y el tangente de pi medios sería un seno partido un coseno. Me quedaría un 1 partido en infinito nuevamente, cuando tiende a 0. Entonces me quedaría infinito. Y logaritmo natural de infinito me daría infinito. Independientemente de lo que sea esto, son números. Entonces me quedaría infinito. Oh, se me cayó la pizarra. No sé por qué. Déjenme ver algo del internet. Acá la universidad del internet todavía ha estado súper malo. Ahí está bien. Y esto vamos para a compartir. Si me deja.
Ya. Entonces, en palabras muy simples, volvemos con los límites. La diferencia es que ya no es hacia el infinito, sino que es a ciertos valores donde se indetermina No la se ve en su función. pantalla. Sí, sí sé que no se ve, si les dije recién. Entonces, hace rato que no se ve. Entonces, estábamos conectando y todavía no lo conecto. Problema de la pantalla. Ya, pero mientras está cargando le estoy diciendo, entonces que recordar que lo de primera y segunda especie, la única diferencia que van a tener es simplemente que en la de primera especie tienden a infinitos, están calculando valores hacia los infinitos, parece que algo le pasa a esto, pero no, es que el internet es tan malo. Ahí está, pero esperen, vamos a hacer algo. Déjenme configurar de nuevo. Es que el computador está por cable y el otro está por Wi-Fi. No sé cuándo se pone muy lento porque hay mucha gente consumiendo el Wi-Fi. Hago que mi computador se convierta en un router. Espera. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver si se arregló. No, qué raro. Dice que están compartiendo, pero no se ve que está Sí, compartiendo. no, sí sé. Sí, Dice que está empezando a compartir. Sí, no ha sido un problema del Wi-Fi que siempre pasa que cuando es muy baja la señal dice no está compartiendo y no está compartiendo nada. Entonces, esperen, vamos a hacer. Hay que pensar un poco con el Wi-Fi. Resetear el router. Y configuración. Aquí. Acá. Enter. Vamos a esperar un momento. Todo tranquilo, no hay ningún problema. Mientras tanto, aquí se inició. Nos vamos a configuración. Ahí debería estar conectado. Y ahora vamos para acá a probar si configura. Debería estar todo bien. Ahí. Tiene que hacer un reseteo del router. Entonces, sí. Entonces, esas son las de segunda especie en comparación a las de primera. Entonces, siempre que observemos que en uno de los valores se indetermina, ejemplo acá ustedes me van a decir, no, pero en el 0 no se indetermina y en el 3 no se indetermina, pero entre 0 y 3, entre el 0 y el 3 hay un valor que es el 1. Y en ese valor sí se indetermina esta función. Por lo tanto, ahí yo lo que tendría que hacer sería entre 0 y 1 de esta función. Mire, y fíjese que está tan mala que hay 2 de x. Es de x menos 1, más entre 1 y 3 de x partido en x menos 1.
Entonces, en esta primera, se indetermina en el 1, tendría que hacer el límite cuando tiendo a 1 por la izquierda, y después hacer exactamente el mismo procedimiento, pero se indetermina por el valor menor inicial. Pero en todo es exactamente lo mismo, no hay dificultad. La dificultad es en saberse las integrales y desarrollar los límites, ¿ya? Entonces podríamos aplicar esta integral P que ya conocíamos de segunda especie, que ya teníamos esa idea de la convergencia de las funciones P, que ya habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasaba cuando el P era 1 o menor que 1? ¿Y qué pasaba cuando era mayor que 1? Si convergía o no convergía en estos casos, ¿ya? O si era mayor que 0. ¿Qué pasa cuando, y recordando que siempre consideramos el P mayor que 0, para que no sea redundante? Entonces, en esos valores tendríamos que nosotros estar fijándonos qué pasaba con la convergencia, que ya la vimos en la clase pasada. Vuelvan a ver esa clase. En definición, la integral impropia, y para terminar la integral impropia de tercera especie, que realmente es un nombre que le ponen, son las mixtas. ¿Qué quiere decir? Que integran tanto la de primera como segunda. En este ejemplo, tiene un límite, un integral hacia el infinito, y a la vez se indetermina en cero. Entonces, una combinación de primera especie, porque tiende al infinito, por el superior, pero por el inferior se indetermina. Por lo tanto, es una de tercera especie. Le ponen así, realmente tercera especie es bien difícil encontrar en los libros, realmente es una o dos combinación, pero vamos a entender nosotros por lo menos integral impropia de tercera especie como la combinación de la primera y la segunda, ¿ya? Y los criterios de convergencia, entiéndase criterio de convergencia, solamente saber si converge o no, realmente no preocuparse tanto del valor, como lo habíamos visto en la clase anterior, de dos funciones, una superior y una inferior, cuando teníamos una superior, una f de x, y una inferior, una g de x, y si la g de x diverge, la f de x diverge por defecto. Y si la f de x converge, que es más grande que la g de x, obliga a que la g de x converja. Entonces aplicamos exactamente los mismos criterios que vimos en la clase pasada, nuevamente los vemos en estos casos, ¿ya? Primero partiendo con el de si la función crece, si f es una función creciente, el límite va a existir si solamente es acotada. Si superiormente es acotada, aunque tienda crezca siempre, si hay una cota superior, aunque voy a dibujarlo, a lo que voy diciendo. Si yo estoy calculando una función y yo sé que esta función crece, pero aún así, aunque crezca siempre, tiene una cota, entonces estoy diciendo que igual existe y es converge la integral, que puedo calcular el límite. Y los criterios que ya habíamos antes visto, si tuviera dos funciones donde g es mayor, donde g está en la parte superior de f, si la g de x converge, obliga a la inferior a también converger. Y al revés, si la menor diverge, obliga, si esto diverge, que es menor que g de x, en el valor del área bajo la curva, obliga a que la superior también diverja. Es la única opción lógica que puede pasar. Y también el criterio de los cocientes, que exactamente se aplica igual. Que si tengo en el f de x o en la parte del numerador y un g de x en la parte del denominador, y ahora no es hacia el infinito, esa es la diferencia, que lo vimos en la clase pasada hacia el infinito, ahora lo estamos viendo hacia un valor indeterminado, ¿ya? Si el valor de L, cuando a ese límite tiende a un valor distinto de 0, g de x va a converger, está obligado g de x a converger solamente si f de x converge. Si el numerador converge, es g de x está obligado a converger para que dé un número. No puede tender a un infinito. Y también, si me llegas a dar 0 ese límite,
Entonces estoy ante lo siguiente, que si g de x converge implica, si g de x converge, está implicando la convergencia del numerador, que es al revés. Si es distinto de 0, el denominador, si converge, obliga a que el denominador converja. Y si es 0, si la convergencia está en el denominador, implica que en el numerador había una convergencia, que depende. Y eso. Fíjense, en este ejemplo, acá dice simplemente analizar la convergencia. Estamos ante una P de grado 3. ¿Ya? Primero tendríamos que ver si se determina en 1, que sí se indetermina en 1. Si reemplazan el 1 es bien simple ver. Por lo tanto, ya estamos ante una integral impropia de segunda especie. Realmente tendría que probar para el 2 también, que me estaría dando un 8 menos 4 más 8 menos 4. Y no diverge en ese punto. Podría también asegurarme, muchos errores la gente dice, ya probé para el 1, pero tendría que ver las raíces de ese polinomio igual. Porque puede ser la casualidad que uno de esas raíces está entre el 1 y el 2. Pero también por criterios de mate 1, yo sé que termina en 4, por lo tanto los múltiplos de las posibles raíces reales son 1, 2 y 4. Por lo tanto, si ya el 1 sé que es indeterminada, que es una raíz hace 0, el 2 no se indetermina, que no es una raíz, entonces no pueden haber raíces entre el 1 y el 2, porque no hay término acá que acompañe al XQ. ¿Ven? Todos esos criterios, todos esos teoremas que ustedes aprendieron en el mate 1 se aplican acá. De la igual manera, todos esos criterios y todos estos teoremas que están aprendiendo ahora, más adelante van a hacer la diferencia. Entonces simplemente es el criterio de P, si converge o diverge. Y preocuparse de este límite. ¿Ya? Pero recién lo habíamos visto. ¿Ya? Y el de comparación entre las funciones. Y acá hay una par de ejemplos que me gustaría que ustedes hicieran, porque si me ven a mí hacer todos los ejemplos no tiene mucho sentido. Y ver si convergen o no convergen esta integral impropia. Fijarse que hay un infinito, por lo menos de primera especie, así al ojo es de primera especie. El numerador, el denominador nunca va a ser 0, porque hay un x cuadrado y un más 1. Ese más 1, el análisis nomás. Tengo una función cuadrática, el x cuadrado, puede ser 0, pero al haber un más 1, sube y lo obliga a estar sobre la recta, sí o sí. Por lo tanto, como está sobre la recta, está obligado a ser mayor que 0, nunca se indetermina. Y solamente me quedaría un seno partido en algo, pero tendría que ver las propiedades. Espérenme un momento, vengo a estilo. Entonces, aquí hay un par de ejercicios en los cuales ustedes pueden practicar esos criterios. Pero siempre observen lo que habían visto en mate 1. Ejemplo, este es un seno de x partido en x. Hay un teorema del límite. Aquí, ver que está de grado 4, es una de la forma P. Podría perfectamente hacer un cambio de variable y me quedaría de la forma P. Es de primer grado, es de primera especie porque tiende al infinito. Y ver si también se pueden determinar con uno de los criterios de los extremos o entre valores para ver si es de segundo o tercera especie. ¿Ya? Eso, recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente.
Estas clases, recuerden que siempre yo el número, por lo menos trato de ponerle a cada clase el número que corresponde. Ejemplo, clase 14, yo cuando la subo en el canal, sigue siendo clase 14. Para que cuando ustedes vean el aula y les dicen hasta qué certamen, hasta qué materia es, sepan perfectamente hasta qué contenido es, ¿ya? Revisen el aula para que vean hasta qué video por lo menos tienen que ver. Puede ser que me desfase un poco, así me desfase que ahí ponga 14, realmente estoy un poco antes de la 13, hoy día partimos con un poco de la 13, para recordar, pero más o menos sigue ese orden, ¿ya? Entonces lo estamos viendo en la clase de mañana, cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao. Que esté bien, profe. Chao. Chao, profe. Que esté bien.